Noticias de última hora, preste mucha atención. Los dos detenidos por el crimen del fiscal César Suárez serían integrantes de los Chone Killer. Uno supuestamente conducía el carro y el otro habría disparado con un fusil desde el asiento trasero. La policía busca a otros dos participantes. Dos presuntos miembros de la organización delictiva John Callo fueron detenidos horas después del asesinato del fiscal César Suárez Pillay, quien fue acribillado en Los Ceibos a las 13:33 de este miércoles, 17 de enero. El general Víctor Herrera, comandante de policía de la Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, confirmó este jueves 18 que en una serie de allanamientos en flagrancia se logró localizar a uno de los involucrados en un motel de Mapasingue y al otro en un domicilio de Colinas de la Florida. Aunque evitó dar mayores detalles, confirmó que uno de los detenidos sería Ángel, de 22 años, quien supuestamente manejaba el carro, y que el otro sería quien desde el asiento trasero disparó con un arma larga. La policía cree que quien accionó el fusil es Cristian P., de 30 años. En el vehículo iban dos sujetos más. Quien iba en el asiento del copiloto usó también un arma corta, detalló Herrera, y añadió que levantaron 18 indicios balísticos, 12 de fusil y 6 de pistola. En los allanamientos se logró la incautación de un fusil, 2 pistolas, decenas de municiones y prendas de vestir. Una de las prendas es una chompa similar a la de la Agencia de Tránsito y Movilidad que usaba el conductor del vehículo, que horas después fue incinerado en Colinas de la Alborada. Ese carro estaría plaqueado y los agentes de criminalística investigan el número de chasis para confirmar si está reportado como robado. El comandante de la Zona 8 también informó que lograron retener la moto y el taxi en el que huyeron los sicarios tras abandonar el carro al que le prendieron fuego. Por ahora se dijo que buscaban a los otros dos participantes del crimen y al autor intelectual de la muerte de César Suárez, quien desde el 2023 estaba en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Víctor Herrera contó que este funcionario no solo investigaba el ataque armado en TC Televisión, sino que indagaba algunos atentados en Durán contra retenes policiales y uniformados. También dijo que le habían delegado la incautación de 4.5 toneladas decomisadas hace 2 semanas y que llevó el caso Isbol, el desfalco de 900 millones a la cuenta de la policía. Nosotros reconocemos el trabajo valiente del fiscal. Era un fiscal reconocido aquí en la provincia por todos los casos de connotación que llevaba. Al hablar de las investigaciones de delincuencia organizada, los casos de mayor connotación y peligrosidad los realizaba él, expresó el general Herrera. En más noticias. Lo sacaron con engaños para cegar su vida, dice familiar del fiscal César Suárez. Según un familiar de César Suárez, el fiscal había recibido una llamada que le pedía ir a un lugar de emergencia. La policía dice que Suárez no actualizó su estatus de riesgo y que por esto no tenía custodia. El fiscal César Suárez, asesinado la tarde del 17 de enero en Guayaquil y que llevaba casos de corrupción y narcotráfico, no contaba con resguardo policial, según afirmó una familiar del magistrado. Desde la puerta de la morgue a donde fue trasladado el cadáver, la mujer confirmó a la agencia EFE que Suárez no contaba con escolta pese a haber estado a cargo recientemente de interrogar a los 13 detenidos que irrumpieron armados en el canal TC Televisión. Según dijo la mujer, a Suárez lo vendieron, pues señaló que instantes antes del asesinato recibió una llamada de urgencia para trasladarse a un punto que no quiso revelar. Por este crimen de momento hay 2 detenidos, ambos en Guayaquil. Lo sacaron con engaños para cegar su vida, comentó, mientras esperaba noticias de su familiar, acribillado con más de 20 tiros en el norte de Guayaquil. Pido justicia, es un fiscal que solo aportaba cosas buenas a esta sociedad queriendo buscar justicia, investigando casos muy importantes, añadió, entre lágrimas. La familiar de Suárez solicitó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que investigue y que no cese, en su guerra interna, declarada contra las bandas delictivas de este país. El asesinato del fiscal se produjo en medio del estado de excepción decretado por Noboa al plantear un conflicto armado interno a 22 bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, a las que ha pasado a denominar como grupos terroristas. Sobre la protección policial para Suárez, la Fiscalía reconoció que el funcionario no había requerido protección policial la mañana del crimen, ya que tenía programada una audiencia telemática. Algo similar dijo el comandante de la policía en la Zona 8, Víctor Herrera. Según el oficial, el fiscal no pidió acompañamiento policial porque estaba cerca de su domicilio. Reiteró que Suárez tuvo seguridad oficial a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía hasta mayo de 2023. Desde entonces, según Herrera, el fiscal no envió un requerimiento para actualizar su estatus de riesgo, que sirve de base para dar la protección permanente a funcionarios judiciales. Nunca se realizó ese pedido, actualización, y por eso no tenía custodia policial, aseguró Herrera.
Actualmente, la protección de Suárez, afirmaron las autoridades, correspondía a las unidades policiales de cada caso que investigaba debido a la complejidad de los procesos. Y minutos antes del sicariato, el funcionario estuvo reunido con agentes en la sede de la Policía Judicial para analizar los avances de uno de los casos que investigaba. En más noticias. Su amigo, su compadre. Los restos del fiscal César Suárez son velados en su natal Paján, provincia de Manabí, mientras la investigación sobre su asesinato continúa. Desde la Asociación de Fiscales del Guayas se pide garantías mínimas para trabajar. Las cintas con las que se acordonó la escena del crimen aún se encuentran ahí, en el lugar en el que este miércoles asesinaron al fiscal César Suárez Pillay. Esa mañana estuvo en su oficina en la Policía Judicial, donde despachaba como fiscal especializado en delincuencia organizada. Pasado el mediodía fue a su casa ubicada en una urbanización cercana. Después tomó la avenida Rodríguez Bonín para continuar con su jornada. Iba en un vehículo particular sin custodia. Muy cerca, en un auto negro, un grupo de sicarios seguían sus pasos. Y justo cuando tomaba esta curva que conecta a la avenida Rodríguez Bonín con la avenida del Bombero en el norte de Guayaquil, que el fiscal César Suárez fue interceptado por sujetos que en este preciso lugar acabaron con su vida. Él se dirigía por esta ruta a la unidad judicial del Albán Borja. La ruta que siguieron los criminales antes y después del asesinato fue registrada por las cámaras que se ubican en la zona. La unidad judicial del Albán Borja, hacia donde se dirigía Suárez, amaneció así, atendiendo con sus puertas entreabiertas. Un panorama similar se registró en la Corte Provincial del Guayas. Y es que tras el crimen, se dispuso que los funcionarios judiciales laboren de forma telemática y se pidió al director de la Judicatura en Guayas que realice un análisis de riesgo con el fin de mantener o no esta medida. Michelle Luna, de la Asociación de Fiscales Núcleo Guayas, pide que se extremen medidas para garantizar el trabajo de sus colegas. El gremio cuenta ya 6 fiscales asesinados a nivel nacional desde 2019. Tiene que brindarse las garantías para que todos podamos trabajar conforme a derecho, conforme a nuestros principios, a nuestros valores. No tenemos que ser héroes a la hora de realizar nuestro trabajo. Simplemente tenemos que realizarlo con las garantías necesarias para hacerlo correcto, para hacerlo justo. Es obligación del Estado proteger a los buenos funcionarios. Mientras las investigaciones continúan, la Fiscalía comunicó que a nivel nacional, 62 fiscales cuentan con seguridad especial. Entre ellos estaba Suárez, que a decir de la institución, el día de su asesinato, pidió no ir acompañado pues iba a una audiencia telemática. En Paján, provincia de Manabí, se velan sus restos en medio del dolor y el pedido de justicia de amigos y familiares. Estamos extrañándolo mucho, como un hombre trabajador que lo merecía mucho. Era mi recontraamigo, mi pana del alma. Piden que el asesinato, que ocurre en el contexto de una guerra declarada por el Estado al crimen organizado, no quede en la impunidad. La policía señala a la agrupación terrorista Chone Killers como responsables del asesinato del fiscal César Suárez. Al momento, 2 de los 5 sujetos que participaron en este crimen han sido detenidos. Los agentes policiales señalan que al menos 5 sujetos participaron en el sicariato del fiscal César Suárez. 2 fueron atrapados en el norte de Guayaquil. Trata del señalado como coautor del crimen, el gatillero Cristian Gabriel Ponce Márquez, con antecedentes penales por tenencia de armas, asociación ilícita, ocultación de cosas robadas y secuestro. El otro atrapado es el conductor del taxi que transportó a los sicarios, Ángel Gonzalo Altamirano Barrera. Hay otros 3 sujetos ya identificados por la Policía Nacional que no pasan de los 25 años. Estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones. En esta imagen captada por cámaras de seguridad, se observa a los sicarios a bordo del carro negro, que luego fue incinerado en el sector de la Alborada norte del puerto principal. En la cinta se visualiza al conductor del vehículo, vistiendo la chompa de un agente de tránsito municipal. Los gendarmes también señalan que en este hecho de sangre participó un carro plaqueado. Los agentes de inteligencia policial primero ubicaron al conductor del taxi, quien dio el último punto donde se quedaron los victimarios. Por información de este taxista, llegaron a un motel ubicado en Mapasingue, donde estaba escondido el gatillero Cristian Gabriel Ponce Márquez. Luego se trasladaron hasta la cooperativa Colinas de la Florida, también en el norte de Guayaquil,
encontrando dentro de un dormitorio del inmueble un fusil, cajas con municiones, alimentadoras de fusil y pistola 9 milímetros y las prendas de vestir que utilizaron para disfrazarse como agentes de tránsito y asesinar al fiscal. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente. La policía sigue desplegada para dar con el resto de la estructura criminal responsables del asesinato del fiscal.